Entonces, continuando con la clase pasada, donde armamos el menú navegable y teniendo que por cada fragment tenemos un XML que representa la vista, la tarea de ustedes era diseñar en el host fragment la vista de perfil, ¿sí? Que de alguna manera pueda mostrar los datos de perfil del usuario, el apellido, el nombre, el mail, el password, podría ser, y en un componente ImageView, la foto de perfil, ¿sí? Entonces, lo que les voy a pedir es lo siguiente. ¿Alguno de ustedes ya lo hizo? Entonces, acá María José me va a pasar el XML que ella utilizó para armar con el diseño del fragment home. Lo que yo voy a hacer ahora es borré lo que tenía acá adentro. Fíjense que lo que yo tenía acá adentro era el text view ese que decía hello world, o, estoy en el fragment host, en el fragment home, yo lo borro, y acá voy a ir poniendo acá empieza Ese que le mandé no, se mandó cortado, ahí le mando así. ¿Es entero? Bien. Ese es el primero. Bien. No manden nada por el chat hasta que no termine con María José. Bueno, reanudando grabación, acá aproveché el código que me pasó del diseño del perfil, ¿sí? Acá los componentes que usó ella son TextView, EditText básicamente, y un ImageView. Lo que voy a hacer es volver a modo código y me voy a anotar, ¿sí? Los ID que usó del ImageView se llama ImageView 2, ¿sí? Sí, Yo a no le lo voy a cambié poner, ese. Habría que cambiar. sí, le voy a poner foto, ¿sí? Le voy a poner ImageView foto, para acordarme. ImageView foto. O ahora me va a cambiar, me va a dar error en todos lados. No. No hay ninguno que lo referencie. No. Tengo el TextView nombre. No. El editText nombre. Perfecto. ET nombre. Tiene el editText apellido. Perfecto. Y tiene el editText mail. ¿Sí? El editText mail. Perfecto. Bueno, ya tenemos ahí todos los componentes. Acá puso, los voy pasando despacito para que después si quieren pasar la grabación, TextView, el ImageView, TextView, para que aparezca nombre de título, abajo el editText de nombre, el TextView de apellido y el editText de apellido, lo mismo para el mail. TextView del mail y el editText del mail. ¿Sí? Diseño sencillo, después ustedes pueden ponerse y más colores o lo que quieran. ¿Sí? No hay problema. Bueno, ¿cuál es la idea ahora? La idea es la siguiente. Nosotros lo que necesitamos, ¿sí? Es que cuando se inicie, ¿sí? Cuando se inicie nuestra aplicación, tenían ustedes puesto que el fragment que se infla por defecto es el home, ¿sí? O sea, que se va a inflar del de perfil. Pero bueno, la idea acá es la siguiente, que cuando aparezca la vista esta de perfil, ustedes tienen armada la vista acá, con lo que me mostró recién, lo que me pasó recién María José. Esa vista, en lugar de estar asociada a una activity, está asociada a un fragment, ¿sí? Esa vista está asociada a nuestro home fragment. Es la clase, así que home fragment. Bien, está ahí todo bien. Ahora, esa vista, ese fragment, ¿sí? como corresponde, está asociado a un view model. ¿Sí? Tiene su home fragment view model. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a querer hacer? O sea, se entiende, ¿no? Que cuando se inicia esta vista, el usuario ya está logueado. ¿Sí? Si no, no entra al menú.
Entonces, yo lo que necesitaría, ¿sí? Es, cuando se inicie este fragment, ¿sí? Que de alguna manera le avise al viewModel que ya se inició, ¿estamos? El viewModel, le vamos a pedir que busque en el modelo, ¿sí? Que busque en nuestro modelo, en nuestro API Client, el usuario, ¿sí? Que busque ese usuario, me lo devuelva, y una vez que lo tengo acá al usuario, ¿sí? Una vez que lo tenga el usuario, lo que le voy a decir es, avisale a la vista, ¿sí? Avisale al fragment, para que el fragment se encargue de mostrar de ese usuario, ¿sí? De ese usuario el nombre, de ese usuario el mail, de ese usuario el apellido era, y de ese usuario foto, ¿ok? De ese usuario la foto. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Nosotros podríamos tener acá, ¿sí? Un objeto mutable, ¿de qué tipo en este caso? En el viewModel. Live data, Un live data, pero ¿de qué tipo? Sí, Leandro, perfecto. ¿De qué tipo? de tipo usuario. De tipo usuario. Ah, estaban viendo el chat. Bien, bien, eso para ver si están interactuando. Bien, entonces, ¿sí? Podríamos tener en nuestro viewModel un live data de tipo usuario. Entonces vamos a ir armando la parte del viewModel, ¿sí? Vamos a armar, vamos a irnos a nuestro home viewModel, ¿sí? A nuestro home viewModel. Fíjense que acá tiene un constructor que lo que hace por defecto es, y tiene como mutable el texto que iba a mostrar el text view de lo que venía originalmente. Yo lo que puedo hacer es esto. Limpio todo esto, ¿sí? Y dejo el viewModel así, sin nada, vacío, para empezar a trabajarlo yo, como un lienzo vacío, ¿no? Entonces me dijeron, bueno, lo primero que debería hacer es crear un mutable LiData de tipo usuario, perfecto, y a este le podría llamar usuario mutable. Me pone en rojo porque lo tengo que importar, me paro sobre la clase al enter y lo importo, ¿sí? Y ahora tendría que crear, ¿qué cosa? Para que se pueda ver ese mutable desde el fragment, digamos. El método get. El método get, exactamente, que es público, obviamente, retorna, en lugar de retornar un mutable, retorna un LiData de tipo usuario. Le vamos a poner get usuario mutable. No recibe nada, y lo que va a hacer es lo siguiente, que si la instancia de usuario mutable es nula, lo que haga sea decir que ese usuario mutable es igual a new, o sea, creamos una instancia, ¿no? New mutable LiData, y luego retorne ese usuario mutable. Perfecto. Bueno, ahí hemos armado hasta ahí nuestro mutable. Ahora vamos a crearnos un método, ¿sí? Vamos a crearnos un método que tenga por tarea la que dijimos anteriormente, ¿sí? Vamos a crearnos un método que nos traiga el usuario, ¿sí? De nuestro API Client. Podría, ¿sí? Yo esto, están viendo la pantalla de NetBeans, ¿no? Podría haber hecho lo siguiente, ¿sí? Podría haber hecho lo siguiente. Cuando el usuario se logueó en el Main Activity, ¿sí? Y llamaron al menú navegable, podría haber pasado, podría pasar en un extra el usuario logueado, ¿no? El usuario logueado, ¿sí? O sea que yo acá, en lugar de haber, en el viewModel, de haber leído un booleano, podría haber leído un usuario, ¿no? Entonces, cuando tengo el usuario, se lo paso al menú.
Si no, lo que nosotros vamos a hacer es, como es un único usuario el que tenemos, ¿sí? Vamos a suponer, vamos a chequear nuestro API Client, acá. Fíjense que nuestro API Client tiene un método, ¿sí? O sea, la única forma de poder obtener el usuario desde del API Client es a través del login y nada más, ¿sí? Porque este usuario que está acá está oculto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a crearnos en nuestro API Client un servicio que nos devuelva el usuario que está logueado, ¿no? Entonces le vamos a poner acá. Vamos a hacer un get, como si fuese un get, ¿no? Que nos devuelva el usuario y vamos a poner acá obtener usuario actual. En la vida real, en una aplicación real, ¿sí? El usuario, para poderlo obtener ustedes, ¿sí? En una aplicación real sucedería lo siguiente. Cuando ustedes se loguean, el API REST que ustedes van a construir les va a devolver, en lugar de un usuario, un token, ¿sí? Un token. Con ese token, con esa llave, ustedes después pueden ir pidiendo los demás servicios al API Client. Le pueden pedir, por ejemplo, las películas que alquiló este usuario, la lista de películas del Video Club, en donde está registrado este usuario, ¿sí? Acá nosotros, en este caso, estamos emulando eso, ¿sí? En este caso, no cookies porque no estamos trabajando con web, ¿sí? No estamos trabajando con web. Bien. Podría guardar preferencias de otra forma, sí. Sí, sí. Bueno, entonces acá lo que voy a hacer es que retorne el usuario, ¿no? User. Entonces, ¿qué modificación acabo de hacer? Agregué un servicio en mi API Client, ¿sí? Acá en este caso estoy manejando todos los servicios a nivel local, ¿sí? Cuando es una aplicación cliente-servidor, ustedes van a tener que hacer en el servidor el servicio ese en C# para poder, desde acá, desde el API Client, llamar a ese servicio, ¿sí? Así que el API Client, esta clase, este objeto, sería el intermediario, ¿no? Este modelo sería el intermediario. Entonces, ¿qué hicimos? Agregamos un método obtener usuario actual que retorne el usuario, ¿sí? Que retorne el usuario. Este método lo agregué en la clase API Client, ¿no? ¿Para qué? Para poderlo utilizar luego desde el viewModel del fragment de perfil, ¿sí? Ahí les pasé por el chat el método. No tiene mucha complejidad. Entonces ahora, ¿sí? Yo acá, en el viewModel, lo que quiero hacer es lo siguiente. Se percataron que, por ejemplo, la persona que diseñó la vista del perfil, la única información que que tenía esta persona era de qué datos tenía que mostrarse, pero no tiene información acerca de dónde vienen, en dónde están almacenados, qué servicios usaría. ¿Mm? Ahora, la persona que va a diseñar el viewModel para traer los datos, lo único que sabe es que hay un servicio que se llama obtener usuario en el API Client. Nada más. ¿Sí? Nada más. Y que hay una clase de usuario, ¿sí? Lo único que conoce es esta parte del modelo, ¿sí? En el viewModel conoce el modelo, conoce qué entidades tengo y qué servicios tengo disponibles, ¿sí? Entonces acá vamos a crear el método public void, le vamos a llamar leer datos, ¿sí? Y acá lo que quiero hacer es traer un usuario. ¿Mm? Traer el usuario desde el API Client, ¿no? Desde mi servicio. Para después avisarle al fragment, a la vista, que ya está el usuario. Entonces, ¿cómo sería ahora la lógica del código acá para hacer toda la tarea esa? Traer el usuario y avisarle a la vista que el usuario ya está. Bien, lo primero que tendríamos que hacer es crear una instancia de API Client, ¿no? Como hicimos en el de login. Creamos una instancia de mi API Client.
¿sí? Y luego le pido a ese API que ejecute ¿qué método? El obtener usuario. Bien. Ese obtener usuario actual me va a devolver un usuario. ¿Y qué debo hacer con ese usuario que me devuelve? Yo podría hacer esto. Guardar en una variable de tipo usuario, ¿sí? Ese usuario, ¿no? En una variable de tipo usuario, ese usuario. ¿Sí? Pero ¿y cómo se entera la vista que ya está el usuario? Por el Find ID no tendríamos que pasarlo por ahí, como hicimos antes. No. Fíjate que yo acá no estoy en la vista, estoy en el view model. ¿Sí? Yo acá estoy de este lado, acá, en el view model, ¿no? Fui, obtuve el usuario. Ahora, ¿cómo se entera mi fragment, mi vista, de que ya hay un usuario para que lo muestre? A ver el chat, perdón. Claro, Diego, lo que tengo que hacer ahora es avisarle al mutable, al usuario mutable, que ya está el usuario. ¿Sí? Entonces, cuando yo quiero que la vista se entere de algo, lo hago a través de los mutables. Usuario mutable, ¿sí? Y utilizo en este caso el método setValue y le paso ese usuario que obtuve. ¿Sí? Entonces, esta es la única Profe, responsabilidad del ViewModel, traer los datos y a la vista que ya están los datos. La vista que se encargue de mostrarlos. Sí, escucho. siempre que usted se quiere comunicar entre las vistas, tenemos que usar un mutable. Siempre que yo quiero que el modelo avise de algo a la vista, lo hago a través Ah, del mutable. ¿Mm? Lo hago a través bien, del mutable. bien, bien. Exactamente. O sea que, y si tuviese alguna lógica de decir, bueno, quiero que la vista muestre los usuarios que cumplan con o el dato que cumpla con determinada condición, ¿sí? Si hay alguna lógica, se hace todo siempre del lado del ViewModel. Ya le doy lo que tiene que mostrar la vista ya procesado de antemano, ¿sí? Ahora bien, si yo me voy ahora al, al fragment, ¿sí? Ahora me voy a trabajar ya a la vista, que en este caso es un fragment. Fíjense lo siguiente. Vamos a ir despacito para que se ubiquen, que es una vista, que es un, es una, es como si fuese una activity, ¿sí? Bien, mi intención es, desde el fragment, ¿sí? ¿Se acuerdan que en la vista ustedes tenían un método llamado inicializar vista, de donde referenciaban todos los componentes que tenían en la vista, ¿cierto? Entonces, ¿qué componentes quiero referenciar de la vista? ¿Qué tipo de componentes son los que tiene la vista asociada a este fragment? Los editExt y los Sí. TextView. Entonces, le voy a decir que tengo, ¿sí? De tipo editExt, ¿sí? Uno llamado editExt. Acá los nombres pueden ser cualquiera. Yo les voy a poner los mismos nombres que le puse a los ID para guiarme mejor. EditExt nombre, tengo un editExt apellido y tengo un editExt que sería Mail. mail, exactamente. Un editExt mail. EditExt mail. Bien, ahí tengo los tres editExt. Y el otro componente es un... TextView. Sí, pero yo los TextView no los voy a modificar. A los títulos no los voy a modificar. Ah, no, el ImageView. El image view. Después tengo un image view que le vamos a poner ib foto. Uso como nombre de variable los mismos nombres de los ID. Exactamente, Janet. Perfecto. Bien. Y lo que voy a tener acá también, igual que en una activity, una variable de tipo el viewModel. ¿Sí? Fíjense que acá en lugar de llamarse BM, la variable se llama Home ViewModel. Yo le voy a poner BM para que ustedes sigan familiarizados con eso. Entonces nuestra variable BM es nuestro ViewModel. Bien, como esto no es una activity, no tengo el método onCreate, tengo el método onCreateView. ¿Sí? Tengo ese método, onCreateView. Ahora, vamos a hacer que en el onCreateView, ¿sí? En el onCreateView, yo voy a comentar momentáneamente esta línea
estas líneas. Fíjense que acá tengo lo del TextView, que no lo voy a usar. ¿Sí? Fíjense que acá dice tengo... Esto, en lugar de haberlo hecho como atributo al TextView, lo había puesto acá como código. Yo lo voy a sacar, lo había puesto como variable interna. Yo lo voy a sacar. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Se acuerdan que cuando ustedes tenían su activity, dentro del método onCreateView había un método llamado, set, se ejecuta dentro del onCreate el método setContentView, ¿sí? En donde menciono cuál es la vista asociada a esa activity. Bueno, acá, ¿sí? En lugar de, no tengo un método setContentView. Para asociar este fragment, ¿sí?, a una vista, uso esto. De inflator, ¿sí? Todos los fragments tienen un atributo llamado inflator, ¿sí? Atributo que lo reciben por parámetro, ¿no? Cuando se ejecuta el método onCreateView, ¿sí?, reciben un objeto de tipo inflator, ¿sí? ¿Qué permite ese objeto inflator? Permite inflar, ¿sí?, permite llenar una vista contenedora con el fragment, ¿sí? O sea, ya hay una vista contenedora y el inflate me permite que en ejecución esa vista, la vista del fragment, se infle en esa vista que en este momento ya tiene el usuario presente, ¿no? Que tiene el usuario presente. Bueno, entonces, en el método inflate le voy a decir cuál es la vista de este fragment, ¿sí? Que está, me dice la vista de este fragment, es un archivo de XML llamado fragment-home, que es en donde María José había hecho la vista, ¿no? ¿Qué recibe como segundo parámetro? ¿Qué recibe como segundo parámetro? Como segundo parámetro recibe el contenedor, es decir, en dónde se va a inflar. Pero, ¿y cuál es el contenedor? ¿En dónde se va a inflar? Bueno, esto lo recibe por parámetro el método onCreateView. Es decir, que cuando nuestra activity, menú navegable se ejecute y el usuario elija la opción perfil, ¿sí?, se va a instanciar, ¿sí?, la activity va a instanciar un objeto de tipo homeFragment y va a ejecutar, ¿sí?, el método onCreateView. ¿Qué va a recibir el método onCreateView? La activity se va a encargar de mandarle el objeto inflator para que pueda inflarse ese fragment y en dónde se va a inflar, ¿sí? Y en dónde se va a inflar. El tercer atributo, perdón, que recibe el método inflate es si está atado a alguna vista en particular. En este caso, a otro componente en particular. En este caso, no. Nuestro fragment, ¿sí?, se va a visualizar dentro del contenedor que le va a indicar la actividad principal del menú, ¿sí?, del menú navegable. Bueno, ahí seguramente nosotros vimos, recibiría como referencia el host, ¿sí?, el nav host fragment. Ahora bien, esto, ¿sí?, la invocación de este método inflate, de este objeto inflator, me devuelve un root, ¿sí? Me devuelve una vista, me devuelve, digamos, me devuelve la referencia a este fragment, ¿sí? O sea que de acá en más, si yo pongo root punto, me estoy refiriendo al fragment al fragment vista, al XML, en donde María José puso sus componentes, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Bueno, porque esto, podríamos decir, reemplazaría a lo que ustedes tenían dentro del método onCreate en la activity al llamarse el método setContentView, ¿no? Ahora bien, cuando trabajábamos con la activity, ustedes acá llamaban el método iniciar vista, ¿sí? Cuando trabajábamos con la activity, ustedes llamaban un método iniciar vista, ¿no? O inicializar vista, como le quieran llamar. Inicializar vista. Obviamente que no lo tengo creado, lo vamos a crear ahora. Lo del root. Bien, el root, esta variable root, puede tener el nombre que quiera,
¿sí? Acá le puedo poner de nombre, por ejemplo, contenedor, o le puedo poner de nombre fragment, ¿sí? El nombre que yo quiera. ¿A qué le llama? Ustedes lo tienen así. ¿A qué le llama root? ¿Sí? O ¿qué es este componente view? Es una referencia a al contenedor, al fragment home, ¿sí? A esta vista que contiene los componentes que me pasó María José, ¿sí? Ahora bien, ¿qué hacíamos nosotros en el método inicializar vista? Fíjense lo que voy a hacer. Al Enter, y le voy a decir que me cree el método, ¿sí? Que me lo cree directamente, ¿sí? Como este es un método que va a usar el fragment, es un método interno, lo puso privado, ¿sí? Está bien ahí. Si no, lo escribo yo. No es necesario, o sea, no sería buena idea hacerlo como público porque la idea es usarlo acá dentro del fragment. ¿Qué va a ser el método inicializar vista? Y bueno, ¿cómo hacían ustedes? Y decían, el edit text nombre es igual a find view by ID. ¿Se acuerdan que ponían eso? Pero ¿qué pasa? Esto no funciona acá, ¿sí? El fragment no hereda el método find view by ID, no lo tiene como propio. Pero ¿cómo accedo a los componentes? Bien, necesito, ¿sí?, tener un elemento de tipo view para poder accederlo, ¿sí? Necesito tener un elemento de tipo view, necesito tener una referencia a ese root, a ese layout, ¿sí? Entonces ahora sí, si yo pongo acá root.findViewById, ¿sí? Le digo, che, de esa vista que me estás pasando, quiero encontrar una vista por el ID, en donde el ID es r.id. Este es el edit text nombre, ¿sí? Entonces acá le digo, edit text apellido, lo mismo, igual a root.findViewById, r.id, edit text apellido. Y de la misma manera para el mail. Digo, edit text mail es igual a root.findViewById, r.id. Edit text mail. Y lo mismo para el image view. Image view foto igual root.findViewById, r.id. imageViewPhoto. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que entonces, en este caso, cuando estoy en un fragment y quiera inicializar las vistas, le voy a tener que pasar a ese método este view, este componente view que me generó el inflater, ¿sí? Que me generó el método inflate. Entonces acá le paso ese root para que pueda inicializar esas vistas. Bien. Perfecto. Inicialicé las vistas. ¿Qué tengo que hacer ahora? Bueno, habíamos visto que otra cosa que hacíamos generalmente antes de inicializar las vistas era hacer la instancia de nuestro ViewModel, ¿sí? Crear la instancia de nuestro ViewModel. Y él me da acá una sugerencia de cómo crear una instancia del ViewModel, ¿sí? Fíjense, me dice, podés inicializar tu variable, esto lo voy a borrar así. Vamos por acá. Tu variable ViewModel va a ser igual a, y acá me muestra otra forma de hacerlo que está en desuso, ¿sí? Yo podría usar después la forma que sé y que implemento desde una activity, ¿sí? Y que implemento desde una activity. Acá, esto, lo quiero tener más acá. Bien, entonces, él me dice, mira, para crear el ViewModel podrías hacerlo de esta manera. Antes se hacía de esta forma. Lo vamos a dejar por ahora así, ¿sí? Después lo vamos a cambiar. ViewModelProvider.off, le paso referencia del fragment en donde estoy metido, del contexto de vista en donde estoy metido en este momento. .get, le paso la clase del ViewModel, ¿sí? Y bueno, luego lo que hice, está el view, el inflate, perdón, y luego el inicializar vista.
¿Qué hacíamos nosotros? Después de inicializar vista, poníamos ¿qué cosa? Los observer a los mutables que tenemos en el ViewModel. Sí, Janet. ¿Sí? Entonces, ¿qué les voy a pedir? Que ustedes hagan la partecita de código acá en donde ponen los mutables. ¿Les parece? Los observer. Bueno, entonces, vamos a hacer el observer, sería el viewModel.getUsuario mutable. Acá tengo que pasar la referencia del contexto. Sabemos que en el contexto pasamos información acerca de desde dónde se está generando este elemento. Evidentemente el dis no, porque estoy dentro de un fragment en este caso, ¿sí? No tengo referencia del contexto. Entonces puedo usar el método getView lifeCycleOwner. Luego viene el new del observer, importo la clase usuario. O sea que sabemos que este método onChain se va a ejecutar cuando en el ViewModel se haya obtenido el usuario desde el API Client, ¿no? Bien, después nos vamos a preocupar por ahora de eso. Mi pregunta acá es la siguiente. Tengo el usuario, ¿sí? ¿Cómo hago para mostrar en el edit text nombre, ¿sí? El nombre del usuario? ¿Cómo haría para mostrar, ¿sí? El edit text. O sea, se entiende que acá una vez que tengo el usuario tengo que mostrarlo, ¿sí? Entonces lo que voy a tener que hacer es decirle al edit text nombre que le voy a setear el texto. ¿Y qué le paso acá? El usuario. ¿El usuario completo? No. Con el nombre nada más. Punto. Y acá, ¿se acuerdan que el usuario tenía los get? Get nombre. ¿Sí? Ujú. Bien. Lo mismo haría con el edit text apellido. Set text. ¿Sí? Y le paso del usuario el apellido. Y el edit text mail. Lo mismo. Set text. ¿Sí? Acá en este caso estoy haciendo el trabajo al revés de lo que habíamos hecho en el login, de traer, en lugar de traer los datos, de usar el get text, usamos el set text para setearle los valores, ¿no? Y del usuario el mail. Perfecto. Nos queda la foto. Ya después vamos a trabajar con la foto, lo vamos a hacer en un ratito. Pero ahora vamos a suponer que mostramos esos datos del usuario. Nos queda acá mostrar foto. Y ya les voy a decir por qué lo vamos a hacer en un ratito. Nos queda mostrar la foto. Ahora bien, sabemos que este onChain se va a ejecutar cuando el observador vea que en el ViewModel hay un usuario. ¿Sí? También sabemos que cuando el usuario elija en el menú la opción perfil, se va a instanciar este fragment. Se va a ejecutar el onCreate. ¿Y qué está pasando? ¿En algún momento voy a tener un usuario? No, dice Leandro, todavía no tengo, en ningún momento le estoy pidiendo al ViewModel que traiga, claro, que lea los datos, ¿sí? ¿Y cuándo les parece a ustedes podría hacer eso? Lo podría hacer al iniciar, ¿sí? Que traiga los datos, ¿estamos? Podría hacerlo al iniciar, o lo podría hacer una vez que están todos los observers, ¿se entiende? Una vez que están todos los observers, ¿sí? Le voy a decir al ViewModel.leer datos, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, recuerden que cuando se instancia este observer, esto genera un hilo secundario, un proceso secundario, que va a estar permanentemente chequeando al ViewModel, ¿sí? Cuando hay un cambio en el ViewModel, nosotros sabemos que cuando se ejecuta el método leer datos, se va a provocar un cambio en el ViewModel, se va a generar un usuario, lo va a mostrar, ¿sí? Se va a ejecutar el onChain y lo va a mostrar. Entonces, ¿qué les pido que hagan? Prueben esto hasta acá,
compilen y ejecuten, y vamos a ver qué vamos teniendo hasta este momento, ¿sí? Bien, después de haberlo probado, vieron que había que hacer algunos ajustes en el fragment host XML, sobre todo en los edit text en la propiedad alto, ¿sí? Poniendo en la propiedad alto de cada edit text wrapped content, ¿sí? Para que el contenedor edit text se adapte al alto del texto que voy a mostrar, ¿sí? Al tamaño del texto que voy a mostrar, de alto. El ancho, en este caso, ella le puso anchos fijos, ¿sí? Porque según el diseño de ella, tiene, por ejemplo, acá, está limitado por la imagen, ¿sí? Si necesitan un poquito más ancho, le pueden dar más píxeles, más dp de ancho, y la imagen, por ejemplo, ¿sí? Si yo le pusiera de ancho wrapped content, ocuparía todo el ancho, ¿sí? El texto. Eso lo eligen ustedes. Por ahí el diseño podría ser que la foto esté más arriba. Por ahí se me ocurre, qué sé yo, podría ser eso. Bueno, ahora tenemos un pequeño problema, el mostrar la foto, ¿sí? Y en este caso, la foto, la imagen, no la tenemos, ¿sí? A ver, imagen no la tenemos dentro de nuestros recursos, sino que la imagen está en un servidor, ¿sí? ¿Y qué sucede con eso? ¿Qué sucede con eso? Bueno, lo que va a suceder es lo siguiente, ¿sí? Que la petición de leer la imagen para poderla mostrar en la vista no es, digamos, sincrónica, ¿sí? No es yo te pido, ahí lo tengo, ¿sí? Es una petición asincrónica. Yo voy a pedir, ¿sí? Yo voy a pedir la imagen al servidor, de alguna manera, yo voy a pedir la imagen al servidor de alguna manera, pero la imagen puede tardar en volver a mi aplicación, ¿sí? ¿Y qué puede suceder? Y puede suceder que cuando la imagen vuelva, mi vista ya no esté, ¿sí? O el componente ImageView ya se mostró. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para poder evitar eso, yo podría trabajar con tareas asincrónicas, con una tarea síncrona, es decir, crear un objeto que es una especie de hilo, es un hilo, digamos, es una clase especializada de hilo que tiene dos métodos. Un método que hace la tarea y el otro método que se ejecuta cuando la tarea se realizó, ¿sí? Pero si yo no quiero ponerme a programar yo a pulmón toda la tarea sincrónica, tengo en Java librerías que hacen un trabajo parecido, ¿sí? Y sobre todo librerías para traer imágenes que vienen en forma síncrona, ¿no? Que vienen desde un servidor, ¿no? Que son a través de una petición HTTP. De todas maneras, ustedes en la plataforma, ¿sí? Tienen material acerca de tareas asíncronas, ¿no? Tienen el material de tareas asíncronas. Por si lo quieren leer, ¿sí? Si lo quieren leer, lo tienen al material. Bueno, pero ¿cómo hago? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué librería puedo hacer? ¿Qué librería puedo utilizar? La librería que vamos a usar es la librería de Glide, o Glide, como quieras llamar. Para poder hacer uso de estas librerías, las tengo que importar, las tengo que incluir a mi proyecto. Yo les voy a pasar por el chat de Zoom la librería y les voy a decir en dónde la vamos a poner. Yo les voy a copiar esta librería y se las paso por el chat de Zoom. Ahí va. ¿En dónde tengo que poner, ¿sí? Que voy a usar en mi proyecto esa librería? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a ir achicando todas las ramas de mi proyecto, ¿sí? Vieron que ustedes tienen el módulo app, ¿no? Dentro del módulo app tienen source. Dentro del source tienen main, ¿sí? Pero dentro de app, a ver, vamos a achicar un poquito más. Acá achico todos para que se den cuenta. Dentro de app está el módulo este de Build Gradle, ¿sí? Tienen este componente Build Gradle.
dentro de app, build Gradle. Aquí, en build Gradle, yo puedo poner, como voy a hacer ahora, de manera manual, cuál es la librería que quiero incorporar a mi proyecto, ¿sí? Mi librería adicional. Entonces, dentro de dependencias, ¿sí? Dentro de dependencias, al final de la última implementación que ustedes tienen, ¿sí? Al final de la última implementación, pegan ese implementation que les pasé, ¿sí? Le digo, yo voy a implementar esta librería, voy a utilizar esta librería. ¿Qué sucede cuando hago esto? Fíjense que automáticamente me dice que haga un clic en sincronizar ahora para que Gradle se conecte al sitio de GitHub, ¿sí? A este sitio y descargue esa librería. Entonces, una vez que puse eso, voy a hacer un clic en sincronizar ahora y fíjense que Gradle se va a encargar de bajar esos paquetes de Glib para poderlos utilizar en mi proyecto. Vayan haciendo eso mientras tanto. Entonces, una vez que importamos la librería, vamos a volvemos a nuestro fragment, source, main, java, com, UI, home. Vuelvo a mi fragment en donde estaba mostrando los elementos, ¿sí? ¿Se acuerdan en este observer, cuando estábamos programando el observer, ¿sí? del usuario, habíamos dejado pendiente el mostrar la foto? Entonces, para mostrar la foto, ¿sí? Yo voy a pegar acá un fragmento de código que me traje del otro proyecto. ¿Cómo lo voy a hacer? Mire, lo vamos a ir haciendo así. Yo dejo ese fragmento ahí y lo vamos a ir completando, ¿sí? Va a ser glid, ¿sí? Glid, punto, ¿tá? Y ponemos width. Width. ¿Qué va acá? El contexto, ¿sí? Entonces podría poner acá get, como estoy en un fragment, podría poner get context, por ejemplo, ¿sí? Get context. Bien, y fíjense que en lugar de poner punto y comas acá, ¿sí? Lo que hago es, sobre ese objeto, punto. ¿Qué va después? El método load. El método load recibe como parámetro un string. ¿Qué va a ir ahí? La URL de la foto, ¿sí? Y la URL de la foto, ¿en dónde está? ¿Dónde está la URL de la foto? ¿Quién la tiene? ¿El API client? No. Ah, el de usuario no tenía. El parámetro de Claro. usuario. Cuando yo hago usuario, punto, get foto, ¿sí? El usuario tiene, la foto tiene un string, no tiene un image view o un bitmap, por ejemplo, como la foto, ¿sí? Tiene un string, es decir, que lo que tiene es la URL. El get foto me va a devolver la URL de esa foto, ¿sí? Bien. Punto. Invocamos el método thisStrategic, ¿sí? Y vamos a usar como thisStrategic all. ¿Esto para qué es? Es para decirle que, bueno, que este método es el que me va a permitir, thisCacheStrategy. Este lo que va a permitir es que si, supongamos yo vuelvo a querer acceder a la misma foto, ¿sí? O sea, cuando yo llame cuando Glide llame la foto, ¿sí? La primera vez va a guardar en la caché, en la memoria caché. Si yo la vuelvo a llamar y está en la caché, me la muestra directamente, no hace la petición HTTP. ¿Mm? Entonces, le digo a Glide, mira, te estoy llamando desde acá, por eso le paso el contexto. Esta es la URL donde está la foto, ¿sí? Usa caché, y una vez que traiga la foto, into, meterla, ¿y en dónde la quiero guardar? Ah, en el image de tipo image view, donde quiero que quede la foto guardada, ¿sí?
Esto lo puedo borrar. Entonces, de esta manera, muy sencilla, ¿sí? Glid se va a encargar de hacer, cuando se ejecuta el método load, hace la petición HTTP, se encarga de esperar que venga la foto, cuando vienen todos los bits de la foto, y ya la tengo en el dispositivo, él la muestra en el ImageView, ¿sí? Sí. Ahí les pego esto, ahí en el chat. Paso comentario, paso código. Una vez que hicieron esto, ahí grabamos. Bien, como estoy haciendo peticiones HTTP, evidentemente estoy usando el servicio de Internet y me olvidé de pedir ese permiso, ¿sí? Entonces, vamos a agregar en el manifiesto de Android el permiso de Internet. Esa es una. Segundo, necesitamos ahí mismo en el manifiesto, ¿sí? Agregar a application una propiedad más, que es esta use clear text traffic, ¿sí? Use clear text traffic, ponerlo como valor true, ¿sí? Para que me permita el tráfico de datos desde el sitio que yo le indique a la aplicación, ¿sí? Hagan esas dos modificaciones y debería funcionar. Puede suceder que cuando compilan y ejecutan y entran al menú, no cambie de una opción a la otra. Si llegase a suceder eso, es lo siguiente. Cuando se generó automáticamente el menú navegable y toda su estructura, en, en el archivo de la vista principal del menú, ¿sí? En mi caso es activity-menú-navegable, ¿sí? Puede suceder que este include se los haya generado debajo, ¿sí? Entonces, cambiándolo de lugar, antes de que aparezca el Navigation View, con su toolbar, con el menú, digamos, ¿sí? O sea, puse anticipadamente el app bar, ¿sí? Este include. Bien. Si llegase el caso, yo cambié eso de lugar y funcionó. Ahora bien, nuestra misión ahora es crear la lista, ¿sí? Nuestra misión ahora es hacer que en ese gallery, después vamos a cambiar los títulos y todo, por ahora sabemos que el fragment gallery es en donde queremos que aparezca la lista de películas. Lo que queremos hacer acá es que infle una lista, ¿sí? Con las películas. Lo que vamos a hacer primero es armar la lista, pero que sean de string nada más. Después lo vamos a modificar para que esa lista, ¿sí? Para que esa lista, en lugar de ser de string, por ejemplo, los títulos de películas nada más, sea de ítems personalizados, donde cada ítem que va a ir en esa lista tenga lo que había comentado al comienzo, el título de la película, ¿sí? Con su argumento y su imagen, ¿sí? Que también va a venir de un servidor, ¿no? Remota, una imagen remota. Entonces, lo que queremos hacer es que cada ítem, ¿sí? Tenga esto, ¿sí? Cada ítem de la lista sea esto en lugar de ser simple ese string, ¿sí? Pero primero vamos a hacer andar con el string para que se entienda el concepto. Y después vamos a modificar el list view para decirle que cada ítem no es un simple texto, no es un text view, ¿sí? No es un simple texto, sino que es un poco más complejo, ¿no? Queremos hacerlo algo más complejo. Bueno, manos a la obra. ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? Vamos a abrir, ¿sí? Nuestro XML de galería, ¿no? Que es este fragment galería XML. Fíjense que este fragment galería XML tiene este text view. Yo lo puedo borrar acá por código si quiero, ¿sí? Lo selecciono y lo borro, y si no, el modo diseño lo selecciono acá en la vista o lo selecciono acá en la lista de componentes, en este árbol de componentes, suprimir y chao, se fue. El componente que queremos poner, ¿sí?
el componente que queremos poner es un list view, ¿sí? Hay otros componentes de lista más evolucionados que un list view, ¿sí? Como es, por ejemplo, un recycler view, ¿está? Que después oportunamente vamos a hablar bien de él. Pero bueno, nosotros vamos a usar, en este caso, un list view. ¿Qué sucede con el list view? Bueno, los componentes, ¿sí? Los ítems de esa lista, puede suceder, en este caso vamos a traer los datos los tenemos acá en la aplicación, ¿no? El API Client es un servicio que lo tenemos en nuestra aplicación, pero puede suceder que los datos de las películas provengan de un servidor, ¿no? De un API, de un servicio REST, ¿sí? Remoto, o sea, de un servicio REST, obviamente si es REST, es un servicio que va a estar disponible en un servidor. Entonces, la diferencia que tengo entre el list view y el recycler view es que el recycler view tiene la particularidad de que muestra los ítems y a medida que los va trayendo los va inflando, ¿sí? Infla el componente de lista y cada ítem se va mostrando a medida que van llegando del servidor, ¿sí? A medida que van llegando del servidor. Pero básicamente el concepto es el mismo, ¿sí? Entonces, en nuestro fragment, lo que voy a hacer es colocar ese list view, ¿sí? Voy a colocar ese list view. Me voy a modo código, ¿sí? Y le voy a decir a este list view que el ancho sea el del padre, match parent, que ocupe todo el ancho del padre y que ocupe todo el alto del padre, match parent, ¿sí? Entonces no tengo conflictos de tener que ubicarlo en relación a algún otro componente, ¿sí? Va a estar sola esta lista, ¿sí? Va a ocupar todo el constraint layout, todo este contenedor, constraint layout. Ahora bien, le vamos a poner un ID, porque yo desde código quiero acceder después a este list view. Entonces, le vamos a poner como ID. Fíjense que cuando tipeo ID, automáticamente me aparece la propiedad Android ID, @ID, y le vamos a poner lista películas, ¿sí? Entonces, me voy a acordar que lista películas es mi list view, ¿sí? Lista películas. Guardo los cambios, ¿sí? Este es el código del list view por si lo quieren generar, en lugar de generarlo, lo quieren hacer ustedes. Bueno, y ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer, ¿sí? Nuestro list view se va a mostrar en un fragment, ¿sí? Nuestro list view se va a mostrar dentro de un fragment. Y ese fragment tiene su correspondiente view model, ¿no? Ese fragment tiene su correspondiente view model. En este caso es gallery fragment view model. Ok. Bueno, lo que voy a hacer es esto. Lo que quiero hacer es, desde el view model, ¿sí? Cuando se inicia esta vista, llame un servicio parecido a lo que hicimos de perfil. Llame del view model algún método que tenga por responsabilidad conectarse a nuestro modelo, ¿sí? A nuestro API Client, para traer las listas de películas, ¿sí? Y una vez que tengo datos de las películas, ¿sí? Una vez que tengo esa lista de películas, le avise de alguna manera a mi vista que está, para que ésta le refresque en el view model. En la vista, ¿no? Al cliente, en el list view. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ir a trabajar al view model. ¿Sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer, espera que voy a sacar esto de acá. Lo primero que vamos a hacer es irnos al view model de Gallery, ¿sí? Entonces, cierro el paquete Home, abro el paquete Gallery y me voy al view model. Lo que voy a hacer es sacar todo esto de acá, ¿sí?
todo esto de acá, y lo voy a empezar al revés. Miren, yo voy a empezar creando un método que se va a llamar, no sé, leer películas, así como en el view model del perfil le habíamos creado uno llamado leer datos. Bueno, acá le vamos a llamar leer películas. Evidentemente, lo que tiene que hacer es instanciar un API client y luego de ese API traer el servicio obtener películas. Fíjense que el obtener películas me trae una lista de películas, ¿sí? Me trae una lista de películas. Y lo que yo quiero hacer es, a esa lista de películas, esto es lo que me trae, podemos ponerlos así, me trae una lista de tipo película, lista le pongo acá, al enter importo la clase película, al enter importo list. Ahora lo que tengo que hacer, ¿sí? Ya cumplí con parte del trabajo de leer películas, ahora lo que tiene que hacer el método es informar de alguna manera, ¿sí? A algo para que la vista se entere, ¿no? Que tengo la lista de películas. Entonces, ¿qué tengo que agregar acá en mi view model? Profe, disculpe, lo que estaba ahí lo borró. Lo que Sí, yo aparecía ahí limpié cuando... todo, sí, bien. todo lo que había dentro de Gallery View Model lo eliminé. ¿Qué componentes, qué elementos tengo que tener dentro del View Model? ¿Sí? Que al cambiar van a informar a la vista. ¿Sí? Tienen un observer, ¿no? Vinculado. Los mutables. Los mutables. Entonces yo tendría que crear acá un mutable LiData, ¿sí? ¿Pero de qué tipo? ¿Qué es lo que voy a obtener yo? De tipo string. ¿Qué es lo que voy a tener yo? La lista de las películas. Ah, de La tipo lista de las- película. ¿Va a tener que ser de tipo película? O sea, yo voy a tener una sola película o una lista de películas. La lista de películas. La lista de películas. Entonces le voy a decir que voy a crear un mutable LiData, ¿sí? Con una lista, ¿sí? De tipo película. ¿Estamos de acuerdo? Ah, ahora sí. Lista mutable, lo voy a poner acá. Y le creo, ¿sí? Le vamos a crear su get. Public, devuelve un LiData de tipo list película. Y le vamos a poner de nombre get lista mutable. ¿Sí? Bien. Y acá lo que vamos a hacer es la pregunta de siempre, ¿no? Si lista mutable es nula, entonces instancia un objeto de tipo lista mutable, mutable LiData, y si no, seguí y retornar directamente esa lista mutable. Entonces la única tarea que tiene este ViewModel es traer las películas, ¿sí? E informarle ahora ese mutable. Entonces lo que voy a agregar dentro del método lista películas es esto. Voy a decir a la lista mutable punto setValue y le digo, esta es tu lista de películas. Le paso esta lista que trajo el servicio, ¿no? ¿Vamos bien hasta acá? Una vez que tenemos las tareas del ViewModel, ¿sí? Tenemos el método leer películas, que es público. ¿Por qué? Porque la idea es que después, desde el fragment, llamar a este método, ¿no? Y este método, cuando tiene las películas, le va a informar al mutable que tenemos declarado que la lista de películas ya está disponible. Ahora nos vamos a ir al fragment, Pregunta. ¿sí? Para poner ese ViewModel. Escucho. Ahí el método leer películas hace dos cosas. O sea, hace que cambie lista mutable porque le asignamos un valor y además le estamos pasando la lista de los datos que queremos que reciba la vista. Sí, hace dos ¿Está cosas. bien? Le pide al modelo la lista de películas, ¿sí? Le pide al modelo la lista de películas
O sea, acá podríamos decir que se conecta al servidor, trae la lista de películas y una vez que están disponibles, se las pasa al mutable. ¿No? Ok, ok. ¿Sí? No sé si era esa la pregunta. Sí, sí, me refería a que suceden dos cosas al asignarle la lista a lista mutable. Una que cambia el Ah, mutable, bien. entonces se entera la vista de que hubo un cambio. Y la otra Exactamente. es que le estoy pasando en el argumento la lista que quiero que se vaya para allá. Claro, fíjate que lo que recibe como parámetro el set value, ¿sí? Tiene que ser del mismo tipo que como vos lo declaraste al mutable. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí. Del mismo tipo. Bien. Vamos al fragment. Bueno, acá en el fragment tenemos un pequeño problema. ¿Sí? Bueno, el fragment tiene referencia al viewModel, que puedo hacer lo mismo que lo que hacía con la activity, que la variable de tipo viewModel, ¿sí? se llame BM para acordarme y para memorizar más rápido. ¿Sí? Algo que también va a tener el viewModel, el fragment, es referencia al elemento que tiene la vista esta, que es al componente que tiene la vista, que es el ListView. ¿Sí? Entonces yo acá podría poner private, ¿sí? Y tendría una variable de tipo ListView. Vieron que cada componente que yo pongo en el XML tiene su representación en una clase Java. Este le puedo poner lista películas. Y lo que hago ahora es lo siguiente. Me voy a crear un método inicializar vista, que puede ser privado tranquilamente. Voy a inicializar vista, que como estoy en un fragment, este debería recibir un view. ¿Sí? Le podemos llamar root para que sea un nombre representativo, raíz. Entonces acá le diría que ese lista películas va a ser igual a root.findViewById, perdón, root.findViewById, r.id y le puse lista películas, se llama. ¿Sí? Ese es el ID que tenía ListView en el XML. Entonces, vamos por parte. En nuestro método onCreate, ¿sí? ¿Qué tiene que suceder? Bueno, en el onCreate dijimos, inicializamos nuestro viewModel. Te lo puedo traer para arriba. Inicializamos nuestro viewModel. Creamos el root, ¿sí? Esto del TextView está por la vista que me había generado por defecto cuando creé el menú. ¿Sí? Cuando se creó el Fragment Gallery, ¿se acuerdan que la vista tenía un solo TextView? Yo lo borré, lo borraron ustedes. Entonces, todo esto que tiene que ver con el TextView y el observer del TextView, para setear ese TextView, todo esto lo saco. ¿Sí? Entonces, inicialicé el viewModel. Creé el root. Llamo al inicializar vista. Llamo al método inicializar vista. ¿Sí? Le paso ese root. Ahora lo que vamos a hacer es poner el observer. ¿Sí? Entonces le vamos a decir viewModel, punto, get lista mutable, punto, ¿sí? Observer, acá, get view, porque estoy en un fragment, en lugar de poner this, ¿sí? Obtengo el contexto o el propietario de este elemento con el get view live, cycle owner, ¿sí? Coma, y acá el observer, new observer, es el segundo parámetro, ¿sí? O sea que el método observe recibe referencia del contexto, en este caso de esta manera porque estoy en un fragment, y el objeto observer. Automáticamente cuando creo el objeto observer me autocompleta que el observer está observando un elemento que puede ser, que es una lista de películas, y que cuando esa lista de películas del lado del viewModel se actualice o se modifique o se ejecute el set value del lado del viewModel, él va a ejecutar acá, de este lado, el onChain. ¿Sí? Trayéndome en la variable películas esa lista de películas. ¿Estamos hasta acá?
habiendo programado, ¿sí?, el observable para esa lista de películas, sabemos que cuando se ejecute el método onChain, vamos a recibir la lista de películas. ¿Para qué? Para mostrarlas en el ListView. Pero el ListView, así como lo hemos creado, ¿sí?, así básico, solamente es capaz de mostrar cadenas de texto, o sea, datos de tipo string. No está preparado para que yo le pase una lista de películas, ¿sí? Entonces, vamos a suponer, ¿sí? Lo que vamos a hacer acá es crear nosotros una lista de string, no vamos a usar por ahora películas, lo que vamos a hacer en lugar de mostrar las películas es mostrar una lista de títulos creados por nosotros ahora, para entender cómo funciona el ListView, ¿sí? Entonces, vamos a crear una lista, ¿sí?, de datos de string. Podría aprovechar la lista de los nombres de las películas, pero yo, para no hacer más lío, entonces vamos a poner acá ejemplo. Esa lista se llama ejemplo. New array list de tipo string. Bueno, acá no hace falta que aclare el tipo. Lo que sí voy a importar al enter el array list. Y acá vamos a ponerle, en lugar de poner ejemplo, vamos a poner títulos. 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 ¿Y cómo agrego datos ahí a títulos? ¿Cómo agrego datos? Títulos.add. Títulos.add, exactamente. Y acá un título, por ejemplo, Rambo 1. ¿Sí? Títulos.add. A ver, otra película. Del año de ñaupa, mis películas. Acá. Es una serie, pero no importa. Bloodline. A ver, ¿alguna otra? Avatar. Bien, ahí están. Pasaron por el chat. Bien, vamos a suponer que tenemos esas 3 películas. Ustedes pueden agregar después más. Ahora, ¿cómo hago para poder agregar, ¿sí?, esa lista? ¿Sí? ¿Cómo hago para poder agregar esa lista, ¿sí?, al array, ¿sí?, al ListView? Fíjense que la forma de pasarle la lista a mi ListView, que se llama lista películas, ¿sí?, es la siguiente. Lista películas, punto, y la única forma, a ver si tengo set, lo único que recibe es un adapter, y no tengo forma de setearle ítems, o de agregarle ítems, ¿sí? Tengo un ítem canFocus, pueden los ítems tener foco, puedo ponerle listener a los ítems, pero no tengo un set ítems, un add ítem, tampoco. La única forma que tengo es la siguiente, a través del método setAdapter, ¿sí? Ah, la miércoles. Y ahora, bueno, ahora acá se complica un poco la cosa. ¿Cómo un setAdapter? ¿Qué sería un adapter? El adapter es un objeto que le va a decir a la lista, al ListView, cuál es la estructura de los ítems que tienen que mostrar, ¿sí? Ah, entonces quiere decir que el ListView todavía no sabe nada cuál es la estructura de cada ítem. No, les mentí, ¿sí? Todavía el ListView no sabe nada. Entonces tendríamos que crear nosotros, así como, digamos, queríamos crear los ítems para ese ListView en el formato de que tengan título, argumento, imagen, también tendríamos que crear un adaptador, una estructura para decirle que cada ítem es un string, es un TextView para que muestre estos datos. Sí y no. Ya viene en el API de Java un adapter, ¿sí?, una plantilla que le va a decir a nuestro ListView que cada ítem es de tipo TextView, ¿sí?, para que pueda mostrar ahí una lista de string, ¿sí? Ay, ¿cómo hago eso?
Bueno, el adaptador esa plantilla, se llama Array Adapter. ¿Sí? Array Adapter. Entonces yo le digo, mira, vamos a crear un Array Adapter, un arreglo adaptador. Se le voy a decir de esta manera que cada ítem es de tipo string. ¿Sí? Y vamos a poner de nombre adapter a la variable. Igual, luego va new array adapter, ¿sí? ¿Y qué le tengo que pasar por parámetro al array adapter? Si yo me acerco, podría hacer lo siguiente. Me acerco acá. Bueno, acá le digo sí, que es de tipo string. Y acá no tiene un constructor vacío, evidentemente. Me está pidiendo que ponga algo. ¿Sí? A ver si quiero pasar el mouse por arriba. Me dice solamente que no resuelve el tipo. Puedo hacer control clic y tengo array adapter. Recibe el contexto. ¿Sí? Recibe el contexto y un entero. ¿Sí? Un elemento. Recibe el contexto y dos enteros. Acá recibe el contexto, un entero y una lista de algo. ¿Sí? El tercer adaptador, fíjense que dice, recibe el contexto, recibe el contexto, ¿sí? El ID del layout contenedor, ¿sí? El ID del layout que va a mostrar estos elementos y la lista de elementos que voy a mostrar, ¿no? A ver, vamos a ver. Bien. Entonces, siguiendo... Y ahí le tendré que pasar la lista o... No, porque es una Claro. lista, no es una celda que va, le deberíamos pasar las posiciones. Sí, pero fíjate que el array adapter tiene un constructor, fíjate que recibe. ¿Ves? Recibe el contexto. Acá, digamos, el elemento en donde se va a mostrar cada ítem. Y acá, la lista de elementos que quiero que muestre. ¿Sí? Yo les estoy diciendo que quiero crear un adaptador al que le voy a pasar una lista de string. ¿Sí? En donde la idea es que cada ítem se muestre en un text view. ¿Sí? La idea es que cada ítem se muestre en un text view. Pero yo no tengo ningún text view creado. Yo no tengo en ninguna vista, en la vista en el Fragment Gallery, no tengo un text view. ¿Sí? Pero ¿cómo hago referencia, cómo le digo que quiero un text view allí? Bueno, tiene Android, ¿sí? Una serie de elementos de layout, por decirlo de alguna manera, prearmados, ¿sí? Una serie de layout prearmados. Entonces, si yo pongo r.layout, a ver si tengo r.layout, simple list item. Profe, ¿por qué un text view? ¿No habíamos hecho un list view? Sí, habíamos creado, ¿sí? Habíamos creado un list view. Ahora, acá, list view es lista de películas. El list view, nuestro list view es lista de películas, ¿sí? La única forma de pasarle, en este caso, esta lista al list view es a través de un adapter. ¿Qué información va a tener el adapter? Información acerca de cuál es la lista, que todavía no llego a pasársela, información acerca de dónde estoy armando este adapter, por eso le paso el contexto, y tengo que pasarle en qué tipo de elemento quiero que se muestre, ¿sí? Cada uno de esos ítems. Como quiero que cada uno de esos ítems se muestre en un text view, yo tengo ya prearmado, ¿sí? Una vista simple, Android, mejor dicho, tiene prearmada una lista simple con un solo text view, ¿sí? Entonces, si yo pongo android.r.layout sería .simple
list item, ¿sí? Este es un layout que ya tengo, que ya viene en las librerías de Android, de Java en este caso, que se fijan, si yo hago control clic ahí, es una vista, ¿vieron? Que es un XML con un solo elemento, un text view, ¿sí? En ese text view, ¿qué le estoy diciendo con esto? Le estoy diciendo que nuestra lista, lista va a tener varios ítems. Cada uno de esos ítems es un text view, ¿sí? ¿Y cuántos text view va a haber en esa lista? De acuerdo a los elementos, en ese list view, de acuerdo a los elementos que haya en la lista que le voy a pasar, ¿sí? ¿Y cómo sería esto? Bueno, le pasé el contexto, le estoy indicando la estructura que va a tener cada ítem, ¿sí? Para eso estoy usando uno que viene por defecto en la librería de Android, y en el tercer parámetro le paso la lista, ¿sí? En el tercer parámetro le voy a pasar la lista esta que quiero que visualice, que en mi caso es títulos, ¿sí? Títulos. Una vez que tengo la lista, una vez que tengo el adaptador, lo que voy a hacer es setearle al list view ese adapter, ¿sí? Quiere decir que el list view va a recrear a su contenido de acuerdo al adaptador que yo le pase por parámetro, ¿sí? En este caso, estoy usando un adaptador que viene en las librerías de Android, que solamente tiene un text view, ¿sí? Nuestro trabajo después va a ser decirle, cuando le pasemos un adaptador, ¿sí? Nuestro trabajo va a ser el siguiente: crear un adaptador personalizado para decirle al list view que cada ítem no es un text view, no es un simple text view, sino que va a tener un text view para que aparezca el título de la película, un text view, por ejemplo, para que aparezca el nombre de la película, ¿sí? Y un image view para que aparezca la cartelera de la película o la carátula de la película, ¿sí? Vuelvo otra vez acá. Se entiende que para poder mostrar cómo se comporta el list view, lo que hice acá fue lo siguiente: hardcodeé los títulos, ¿sí? Hardcodeé los títulos. Si ustedes dicen, bueno, pero no me gusta eso, bueno, podemos hacer así. Yo podría decirle que voy a agregar a esta nueva lista solamente, ¿sí? Yo podría hacer esto, ¿sí? A esta lista de títulos le voy a setear los títulos que vienen en estas películas, ¿sí? Que recibo desde el on-chain. Podría ser un for, y le digo, la lista que voy a recorrer es de tipo película, itero, películas es la variable, y lo que podría hacer es, en la lista de títulos, agrego como elemento de la película que recibí en el on-chain, el título nada más, ¿sí? Entonces, bueno, ahora títulos tiene todos los títulos que vienen acá en el on-chain, ¿sí? No los hardcodeé. ¿Para qué hice eso? ¿Por qué solamente los títulos? Porque quiero mostrarles cómo crear un list view, ¿sí? De la manera más simple, que es usando como ítem, ¿sí? De esa lista un simple text view, sin necesidad de tener que yo crear aparte un adaptador. Ahora bien, yo tengo acá creado, ¿sí? Ya tengo creado acá mi list view. Pero esto en ningún momento se va a ejecutar, porque ¿qué me está faltando? Uy, cerré todo. Esto en ningún momento se va a ejecutar porque me está faltando leer películas, exactamente, ¿sí? Entonces puedo hacer esto. Antes de retornar lo de root, ¿sí? Lo que puedo hacer acá es decirle al viewMother, leer películas, ¿sí? Entonces pasa lo mismo que con el perfil, ¿sí? Va a pasar lo mismo que con el perfil. Cuando se ejecute este fragment, y se ejecute de este fragment el onCreate, se inicializa el viewModel, se infla, se genera el root,
¿sí? Inicializo la vista, se genera el observador y llamo del ViewModel la lista de películas, ¿sí? ¿Qué me gustaría que hagan? Prueben ahora esto hasta acá nada más. Prueben ahora esto hasta acá. Bueno, hemos logrado armar una lista, ¿sí? Un list view, con ítems muy sencillos, ¿sí? Solamente de string. La idea es después mostrarles cómo hacer que cada ítem sea un poco más complejo, ¿sí? Que en lugar de que sea un simple string, un simple text view con el título de la película, sea un text view por lo menos con el título, otro text view con el argumento de la película y un image view con la carátula, ¿sí? La idea es decirle que cada ítem de la lista va a ser esto. Para que puedan entender eso, ¿sí? Cuando lo veamos en clase, pueden, si quieren, ¿sí? En la plataforma, fíjense acá en la plataforma, ustedes tienen una píldora formativa que habla acerca de el componente ListView, ¿sí? Solamente que en lugar de hacérselos crear en un fragment, ¿sí? Usarlo desde un fragment, lo usa desde un activity, pero el concepto es básicamente el mismo, ¿sí? Entonces, si quieren y tienen un tiempito, después de hacer el trabajo práctico 3, podrían hacer esto. En interfaz de usuario está la píldora formativa número 4, ListView, ¿sí? Que les muestra detalladamente cómo crear un ListView con ítems un poco más complejos que los que podría usar así por defecto, ¿no? Para poder probar esa píldora formativa podrían generar un proyecto nuevo. Lo ideal es, en un proyecto nuevo, van mirando la píldora y van probándolo, ¿sí? Prioridad por ahora, terminar el trabajo práctico número 3, ¿sí? Que es el de interfaz de usuario utilizando Constraint Layout y ViewModel, en el que tienen que crear ese conversor de moneda, ¿no? Bueno, ahora se puso re lerdo internet. Ok. No, ahí está. Esa es la idea.